Y la defensa de la ex senadora Maritere González solicitó al Tribunal de Apelaciones que se desestimen los cargos radicados en su contra por perjurio, traspaso de documentos falsos y falsedad ideológica por falta de jurisdicción del panel del fiscal especial independiente. La defensa planteó que el referido debió hacerlo la Oficina de Ética Gubernamental. La defensa planteó que el FEI no cumplió con la ley que dispone que le corresponde a la Oficina de Ética Gubernamental determinar si existen irregularidades en los informes financieros de los legisladores mediante procedimientos administrativos. La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal Segurola, hizo un llamamiento a las agencias y corporaciones del gobierno a que enfrenten la plaga de la corrupción, la que catalogó como un problema sistémico que agota los recursos del Estado y afecta los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Precisamente esta noche nos visita la licenciada para hablarnos de cómo la corrupción también afecta los derechos humanos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nosotros publicamos en el 2015, la Comisión de Derechos Civiles publicó en el 2015 un informe titulado Derechos Humanos y Corrupción, haciendo la relación de cómo los derechos humanos, que son derechos que afectan la salud, la educación y otros servicios sociales que requiere la ciudadanía, están afectados por este asunto de la corrupción, ya que los fondos se desvían, se limitan o se destinan a otros fondos, a otros sitios que no son para los servicios. Primeramente, ¿cómo usted definiría la corrupción? Bueno, la corrupción tiene diferentes formas de definirse, pero definitivamente lo que implica es el uso inadecuado de fondos para lo que no está destinado, en este caso destinado para cosas ilegales, puesto que no, el propósito de ellos es dar servicio. Y en este caso pues se refiere a fondos públicos, porque la corrupción puede ser también privada. Claro. En este caso estamos hablando de corrupción gubernamental y pues se está hablando de un poco ir en contra de las normas que establecen unos parámetros para ver cómo se destinan los fondos para otros fines. ¿A qué atribuye que aquí en Puerto Rico haya un elevado número de corrupción, tanto pública como privada? Porque hemos visto que los dos como que se entrelazan. Eso es correcto. Desgraciadamente, cuando vemos este uso ilegal de fondos públicos, vemos también empresas privadas que están envueltas en el asunto. Las razones son múltiples, pero definitivamente una de las cosas que señalaba nuestro informe es que el deterioro en la consideración al mérito, que era uno de los principales pilares, ¿verdad?, del servicio público, el partidismo político, que está muy entrañado en este asunto de cómo se destinan los fondos y los incentivos que se utilizan verdaderamente para fines que no son el propósito, sino más bien para poder dar incentivos para el empleo que se están utilizando y desviando para otras cosas. ¿Usted diría que no es suficiente o no está haciendo una labor adecuada, por ejemplo, la Oficina de Ética del Gobierno? Lo que pasa es que la Oficina de Ética Gubernamental es uno de los instrumentos que tiene el gobierno para bregar con la corrupción, pero internamente las agencias también tienen diferentes mecanismos e instrumentos para evitar y para erradicar la corrupción. O sea que hay suficiente. En cuanto a reglamentación, yo creo que podemos decir que hay suficiente reglamentación, aunque hay algunas que requieren algunas medidas adicionales. Lo que nosotros estamos llamando la atención es que no solamente son responsables de esto aquellas personas que son acusadas de esos delitos, que evidentemente tienen alguna responsabilidad en esto, sino también en las agencias es necesario que el Estado revise cuáles son los mecanismos que tiene y se pongan en vigor, porque es evidente que hay unos funcionarios y unas funcionarias en el gobierno que no están llevando a cabo su función y están siendo morosos o indolentes en su función. Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches.